¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Feliz año. Ya estamos en el 2023 y increíble, pero bueno, es un año lleno de retos que seguramente lo vamos a poder domar. Nos va a costar seguramente trabajo, pero bueno, ya como buenos mexicanos estamos más que acostumbrados a estas lides. Querido Juan Casuga, ¿cómo estás? El director de Creditaria. Mucho gusto que estés con nosotros para empezar el año. Qué honor. No, pues muchas gracias y el honor lo tenemos nosotros en Creditaria, que nos abras la puerta de tu programa, Horacio. Muchísimas gracias. No, muy importante porque fíjate que esta semana vamos a empezar con una dinámica donde en espacios, en pláticas que transmitamos o en columnas escritas por gente de la industria para entender las perspectivas para este 2023. O sea, vamos a hablar de un producto. Uno de los temas importantes que tenemos que hablar hoy es del crédito hipotecario de liquidez, que es un instrumento financiero bien relevante que a veces no valoramos en lo que significa y que ahorita antes de empezar la plática ya estábamos poniéndole sabor a por qué era importante este instrumento. Pero para entender por qué es buen momento para hablar de temas como un crédito hipotecario, como un crédito de liquidez, ¿por qué no me ayudas tú desde tu perspectiva con la experiencia de lo que viviste el año pasado? ¿Por qué no empezamos diciendo cómo sentiste el año pasado? ¿Qué fue lo retador? ¿Qué fue lo que se logró? ¿Cómo lo sentiste? Mira, yo creo que para la industria, y voy a hablar de canal de brokers y después me voy a mover un poquito a Creditaria, creo que fue un año muy positivo. A pesar de los nubarrones que se veían desde un principio del año, porque desde principios del año del 2022 estaba muy fuerte el rumor del escenario creciente de tasas, ¿no? Y todo esto siempre hacía referencia a que se iba a ralentizar el crecimiento de un año espectacular que había sido el 2021. Tú mejor que nadie sabes que el 2021 fue el año, yo creo que de mayor crecimiento acelerado que ha tenido la industria en los últimos tal vez 15, 20 años. Este, muy, muy, muy sorprendente porque veníamos de un año de pandemia y realmente el sector inmobiliario se presentó como un segmento muy resiliente, muy puntal en cuanto a la estabilidad que le brindó a la economía mexicana, porque hay muchas industrias que se mueven alrededor de la construcción de vivienda y fueron años extraordinarios. Entonces, a pesar de todo este tema de el crecimiento de las tasas, pues el mercado hipotecario siguió creciendo, ¿no? Tanto en unidades, muy discretamente, pero en valor de una forma más importante. El canal de brokers sí tuvo un crecimiento tal vez un poco menor al que representó la banca, porque en el 2021 ocupamos nichos que la banca había dejado un poco descuidados por el tema de haber mantenido a mucha gente en la modalidad de home office. Entonces el canal de brokers ocupó esos espacios que cuando la banca los recupera, pues el canal de brokers tiene un crecimiento de aproximadamente el 1 o 2% de versus el año anterior, ¿no? En el caso de Creditaria, afortunadamente tuvimos un año muy positivo con un crecimiento a doble dígito en valor, y eso nos ayudó a posicionarnos hacia un 2023 bastante promisorio. Ahora, el hecho es que sí, como tú decías, fue un año espectacular, platicando con ustedes, platicando con los bancos, lo que fue la originación de crédito hipotecario fue muy bueno para la industria y evidentemente es una buena señal para el país, porque quiere decir que hubo gente que tuvo la confianza de solicitar una hipoteca en un momento que todos veíamos como difícil. Entonces, afortunadamente no lo fue tanto. Sí hubo gente que estuvo dispuesta a tomar un compromiso de largo plazo, que decir que veían condiciones viables para eso. Eso fue muy positivo. Y eso nos deja la puerta abierta para este año, donde después de la expectativa de las alzas de las tasas, resulta que sí hubo alzas, pero no fueron lo que se esperaba en la tasa ya hipotecaria. O sea, para nada tiene que ver con el repunte que tuvo la tasa de referencia. Entonces, me parece que iniciamos con muy buena perspectiva y obviamente este buen 2022 seguramente cerró a todo vapor porque me tocó ver que estaban hasta los últimos momentos del 2022 firmando operaciones y cerrando negocios, pero seguramente dejó una tubería muy importante que va a ser pues el motor de esta industria, de la industria inmobiliaria, no nada más del crédito, de la industria inmobiliaria, va a ser el motor. Yo creo que esto que tienen en tubería
todos los canales de brokers, la banca, que les alcanzará para el primer trimestre, un primer trimestre fregón, ¿no? Sí, yo creo que tanto enero y febrero tiene la promesa de ser meses que se vean que sean muy altos en colocación. Tal vez en Ciudad de México se ralentice un poco por la estacionalidad que siempre hay de la jornada notarial. Como bien lo sabes, muchos clientes esperan los beneficios de la jornada notarial y el mes de enero empieza un poco flojo totalmente diferente al resto del país que no tienen este apoyo, pero en febrero ya se estabiliza y se destapa porque ya generalmente pues ya están emitidos los talones, ya están repartidos y la gente puede comenzar sus procesos de titulación de una forma muy ágil, ¿no? Entonces, sí, tanto enero, febrero prometen mucho, como bien lo mencionas, Horacio. Ahora, más allá de este inicio del año, del primer trimestre, ¿tú qué esperas? Cómo visualizas lo que va a ser este 2023 para el sector inmobiliario, específicamente para tu área mucha experiencia, que es el área de crédito hipotecario? ¿Cómo vamos a vivir este 2023? Mira, yo creo que tiene varios matices. Yo creo que va a seguirse explotando de forma muy puntual todo lo que son destinos de playa y algunas ciudades, porque pues ya están los nómadas laborales, donde ya pueden trabajar en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, se ha visto una migración de mucha gente de Estados Unidos, Canadá y algunos lugares de Europa hacia todo lo que es Baja California, tanto norte como sur, la parte de Puerto Vallarta, la parte de Riviera Maya, algunos ciudades al interior, como puede ser San Miguel de Allende, donde estas personas están llegando a vivir. Lo que privilegian es una conexión muy potente de Internet, porque ellos pueden trabajar ya desde cualquier lugar y las propiedades les cuestan un 40-45% de lo que se podrían comprar algo equivalente en sus países de origen, ¿no? Esto en adición a un mucho mejor clima. Yo creo que ese mercado va a seguir creciendo. Yo creo que va a continuar la puja de la vivienda usada, porque la vivienda nueva, la reposición de inventario sigue un poco lenta con respecto a lo que se necesita en el mercado. Entonces, el dinamismo de la vivienda usada creo que va a cobrar nuevas alternativas. En cuanto a vivienda nueva, yo creo que la recomposición en la construcción de viviendas donde a lo mejor ya no se va a requerir o no se va a privilegiar tanto un salón de fiestas, pero sí un pequeño mini WeWork en los desarrollos donde la gente pueda llegar y trabajar en esos espacios. Tal vez no tener 3 recámaras, sino tener 2 recámaras y una pequeña oficina. Eso realmente creo que va a comenzar a ser la demanda del mercado. Y mucha gente mexicana que quiere invertir y asegurar sus ahorros en lugar de tenerlo en los bancos, pues están comprando viviendas para rentas de corto plazo, ¿no? E instalarlas en esquemas de Airbnb y poder proteger su dinero y obviamente que la misma hipoteca se pague a través de la, de la renta que van a estar recibiendo. Entonces, el dinamismo de los productos de adquisición. Adicionalmente, que creo que se van a consolidar mucho productos nuevos que fueron lanzados recientemente, como Foviste para Todos y el de Infonavit, donde puedes usar tu cuenta de vivienda aunque no tengas una relación laboral vigente. Creo que también agrega nuevos dinamismos. Adicionalmente, a otro tipo de productos, como puede ser el crédito de remodelación y el crédito de liquidez, que es un crédito que creo que no ha tenido la discusión que se merece y que puede ser una solución para muchos problemas de mucha gente, ¿no? Ahora, esto que estás diciendo es bien importante porque tú pues, ya tienes años de experiencia en esta industria y estábamos acostumbrados, los que ya teníamos tiempo en esto, de que originalmente cuando empezó el destape de los créditos hipotecarios, hará unos 15 años, prácticamente era para comprar una casa y casi siempre era una casa nueva. Y con el paso de estos años recientes hemos visto cómo el portafolio se ha diversificado y hoy con un crédito hipotecario puedes, por supuesto, comprar casa nueva o usada, pero también puedes construir, puedes remodelar, puedes
comprar y remodelar en el mismo crédito, puedes tomar crédito para pagar otras deudas con otros pasivos hipotecarios, puedes mejorar la hipoteca tomando una hipoteca nueva con mejor tasa para sustituir la anterior, puedes, en el caso de Infonavit, por ejemplo, puedes sumar el crédito de padre e hijo para juntar el crédito. Vaya, se ha diversificado mucho y uno de los productos muy interesantes que se hacen más interesantes aún en este momento es el crédito de liquidez, que el crédito de liquidez, pues tú lo vas a explicar mejor que yo, pero no es otra cosa más que tomar un bien raíz que tengas, tomar una hipoteca y tomar esos recursos para capital de trabajo, para consolidar deuda o para algún otro tema que te pueda interesar. Platícanos, porque eso me parece que en este momento es una muy buena oportunidad, porque platicábamos de que hace 10 años sonaba muy burro eso de que tómate una hipoteca para pagar los 15 años de la hija, pero ahora capaz no lo es tanto porque es un crédito de largo plazo, es un crédito con buena tasa y que seguramente si lo haces te saldría más barato que pagarlo con una tarjeta de crédito, ¿no? Sí, justamente tú has dado un punto clave. O sea, yo creo que va a depender pues, de la liquidez, valga la redundancia, que cada persona tenga. Si tú tienes el dinero en la bolsa o en el banco, pues la verdad siempre te vas a convenir más pagar de contado que pagar intereses sobre un préstamo, ¿no? Eso en general. Obviamente hay sus cosas muy puntuales que va a depender tu costo de oportunidad, porque si eres empresario, pues a lo mejor te conviene mejor endeudarte porque aunque pagues intereses, el rendimiento que vas a tener sobre esa inversión va a ser superior. Entonces, cada persona va a tener que hacer su propio escenario para ver qué es lo que le conviene. Pero en específico, un crédito de liquidez creo que es lo que hace sumamente atractivo pues, el ser broker hipotecario en este momento, ¿no? Yo digo siempre al interior de Creditaria que lo que nosotros hacemos es prestar dinero en las mejores condiciones de acuerdo al perfil de cada cliente para que éste logre sus sueños. Y el crédito de liquidez justamente es lo que nos permite, porque el crédito de liquidez, el destino de ese dinero es libre. No es como si compras o adquieres un crédito de construcción, pues solamente es para construcción. Si es de terreno, solamente lo puedes aplicar para compra de un terreno. Si es para una vivienda, pues solamente una vivienda. El crédito de liquidez, como es dinero líquido el que te van a entregar, pues te sirve para liquidar préstamos personales, tarjetas de crédito, créditos de consumo de otra índole que pudieras llegar a tener. Si quieres montar un negocio, lo puedes hacer. Si quieres pagarle la fiesta de 15 años que sea mucho más espectacular que lo que tú pudieras pagarle a tu princesita con tus recursos propios, pues lo puedes hacer un viaje, o sea, realmente te abre las posibilidades, ¿no? Cuando Sí, inició la pandemia, yo mencionaba al interior de Creditaria que me decían que dónde íbamos a conseguir clientes, ¿no? Y en son de broma yo decía, no, pues en los hospitales. Obviamente la gente decía, no, pues es que este amigo ya se volvió loco, ya lo perdimos. Pero yo les decía, miren, imaginemos ahorita que está el tema de la pandemia y mucha gente ha tenido que lamentablemente acabar en un hospital, sale después de una semana, 10 días de estar internado con una cuenta de 800,000 pesos, 1,000,000 de pesos. Muy poca gente tiene ese dinero para hacerle frente a esa situación y lo primero que tienes que hacer es sacar a tu familiar del hospital porque cada día que pase, pues la cuenta va aumentando. Entonces, mucha gente, ¿qué es lo que hizo en esos momentos? Pues obviamente dio tarjetazos, vendió sus coches, firmó pagarés a los hospitales con tasas muy altas de interés, y al final de cuentas yo digo, pues hagan todo eso, pero en paralelo saquen un crédito de liquidez, para que en un mes, porque un crédito de liquidez, la formalización toma muy poco tiempo, es alrededor de 3 semanas, y puede ser un poco menos, pues después de ese periodo, pues liquida las tarjetas de crédito, te compras una carcachita, tal vez no tan buena como la que tenías, y liquidas el pagaré que tenías con el hospital, ¿no? A costos mucho más accesibles, porque un crédito de liquidez tiene una tasa de interés muy por debajo de una tarjeta bancaria, ¿no? A finales del año pasado estaban rondando cerca del 10.5, 11% la tasa de interés de un crédito de liquidez que estaban a plazos sensacional. hasta de 15 años, ¿no? Entonces, a ellos les decía,
Es por eso que es importante que tengamos en conciencia que lo que hacemos es colocar dinero, porque en la mente de un broker tradicional nunca pensamos en ir a buscar clientes a los hospitales, ¿no? O sea, suena paradójico. Yo también en una feria de franquicias, este, que acudí, le preguntaba a uno de los expositores que cómo estaba viendo la feria y me decía que había mucho interés, pero poca gente traía dinero como para comprar su modelo de negocios. Él vendía pizza, unas pizzerías, ¿no? Este era su negocio que estaba ofreciendo. Y le dije, oye, ¿cuánto te cuesta? Me dijo, no, 600,000 pesos. Le dije, pues no, no está tan caro. Me dijo, sí, pero pues no, mucha gente pues no trae el dinero o está viendo otras opciones. Y le dije, oye, sí, ¿qué tal si yo te dijera que yo le puedo conseguir a tus clientes 1,000,000 de pesos? Me dijo, no, ¿y para qué 1,000,000 de pesos si te digo que cuestan 600,000 pesos? Le dije, no, pero es que espérate. 1,000,000 de pesos, ¿para qué? Para que te pague 600,000 pesos de la franquicia. Después los gastos operativos más o menos de cuánto es del sueldo de la gente que opera la franquicia, que está ahí haciendo las pizzas, los repartidores y eso, la renta, la luz. Me dijo, no, pues yo calculo que unos 40,000 pesos. Dije, ok, imagínate que del dinero que sobra de los 400,000 pesos, todavía aparta 6 meses de gastos operativos y queda 240,000 pesos. Y aproximadamente la mensualidad te quedaría en unos 12,000 pesos. Entonces puedes apartar todavía otros 6 meses de mensualidades para pagar el crédito. Entonces, durante 6 meses puedes lograr tu independencia laboral con tu negocio propio por la módica cantidad de 12,000 pesos mensuales, más los gastos de originación, que realmente son muy pequeños, ¿no? La inversión tendría que ser aproximadamente de unos 50,000, 60,000 pesos para hacer el avalúo y los gastos notariales de la propiedad, pero te permite tener un proyecto de vida totalmente diferente a costos muy bajos. Es por eso que es importante que la gente, y yo te agradezco mucho el espacio que nos brindas para hacer la difusión de este tipo de productos porque la gente no sabe que existen, ¿sí? Entonces, el crédito de liquidez es eso, te permite tener dinero aprovechando un gran valor que ya tienes, que es tu propiedad. Ahora, el crédito de liquidez yo lo dividiría en dos partes. Está el crédito de liquidez donde tu vivienda está libre de gravamen y ahí hay instituciones que te pueden prestar hasta el 80% del valor de tu casa. Y hay otro tipo, porque a lo mejor tú dices, híjole, es que sí me interesaría, yo no tengo grandes ambiciones, pero la verdad que las tarjetas de crédito me están ahorcando, o el crédito del coche, o me subieron las colegiaturas de la escuela de los niños. La propia inflación me ha comido poder adquisitivo y ya tengo el agua hasta acá. Pues bueno, también hay mejoras de hipoteca más liquidez. Ahí sí se tiene que hacer un estudio mucho más concienzudo para ver cuánto es lo que sale valor a tu casa, cuánto es lo que debes de la hipoteca actual y cuál es el remanente que te podría prestar el banco para que liquidaras tarjetas de crédito, que los meses sin intereses que tengas, el plazo del coche que todavía debes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tanto si tienes la propiedad libre de gravamen como si todavía está grabada que tengas una hipoteca, aún así puedes materializar la plusvalía que has ganado con tu propiedad en estos 2, 3, 4 años que tengas pagando tu vivienda, ¿no? Entonces tiene muchas variables, la verdad. Oye, es que si, por ejemplo, con tu ejemplo de las cuentas de hospital ahora que tuvimos la pandemia, pues el hecho es que normalmente lo que hubiéramos hecho es salir y vender la casa. Y ahí era el clásico malbaratas una propiedad y hasta decían las abuelitas, ¿no? Los bienes son para reparar los males, pero imagínate que en lugar de deshacerte de tu bien, que además es un bien preciado, porque a lo mejor es la casa donde vives, la casa que te importa, donde has crecido, que está en una zona que tú escogiste por algún motivo, entonces en lugar de malbaratarla, vas, tomas un crédito apalancado con ellas, resuelves tu tema y pagas esa cuenta de hospital a lo largo de 15 años. Me parece que es una gran solución y además hay que recordar que estamos en momentos de desaceleración económica, de inflación, donde estaba leyendo los indicadores de la Asociación de Bancos de México que decían
que el segmento de crédito que más ha crecido en los meses recientes es el de consumo. O sea, la gente ha tenido que tomar mucho crédito de consumo, obviamente algunos porque pues, tienen dinero, pero otros porque han tenido que compensar con crédito una debilidad económica, quizá porque perdieron un rato el empleo, quizá porque la inflación se comió su ingreso, como tú decías. El caso es que este es un momento magnífico para decir, a ver, tuviste que endeudarte en 5 tarjetas de crédito. ¿Cuánto debes en tarjetas de crédito? 400,000 pesos. ¿Con qué tasas? O sea, a lo mejor lo que te convendría es tomar una hipoteca por esos 400,000 pesos o más para tal vez alguna otra cosa que necesites y pagar esa deuda a 15 años, pero no solo eso, sino con tasa mucho menor y pudiendo sin que que se desajuste. Me parece que bien entendido el crédito de liquidez es un tema de cultura financiera que sí, en efecto, los bienes son para reparar los males, pero de una forma inteligente, aprovechando las ventajas que nos da el sistema financiero y las ventajas que nos da la estabilidad económica que tenemos, porque a mí no me había tocado ver condiciones como que las tasas de hipotecarias estuvieran al 10% como han estado los años recientes, aún y con crisis. Estamos en una situación atípica para gente de nuestras generaciones, ¿no? Entonces, es un gran momento, es un tema de que en cultura financiera hay que, así como antes había que aprender a manejar una chequera, hoy hay que aprender a manejar tus líneas de crédito y entender qué vas a comprar. Ahorita, por ejemplo, no creo que esté hablando al aire cuando digo que alguien tenga deuda en varias tarjetas de crédito, que se lo está comiendo con las mensualidades. Debe ser un caso bastante común en este momento por todo lo que hemos vivido en los 2, 3 años recientes. Entonces, pues sí, la verdad es que ahora, platícanos, quien esté interesado, evidentemente Creditaria es un buen vehículo porque ustedes son especialistas en tramitar el crédito que cada persona pueda necesitar, pero ¿qué es lo que una persona que tenga en este supuesto de que quiere consolidar deuda, quiere capital de trabajo, quiere invertir en un negocio? Mucha gente lo mismo, mucha gente tuvo que cambiar de actividad por la pandemia y está buscando cómo empezar un negocio y no todo el mundo tiene el capital de trabajo, pero sí tiene un bien raíz que le puede apalancar para que de ahí se financia. Lo mismo, no vendan la casa, no rematen la casa, mejor tomen un crédito, se quedan con la casa, con una deuda con mensualidades bastante pagables, pero ¿qué tiene que hacer quien esté en un supuesto estos que le puede interesar, que sea un prospecto adecuado como para un crédito hipotecario de liquidez? Pues mira, creo que lo primero que tiene que hacer es, de preferencia, aunque lo pueden hacer libremente, pero mi recomendación es acércate a un profesional de broker hipotecario, puede ser alguien de Creditaria, que obviamente les agradecería infinitamente, pero también existen otras firmas en el mercado a las cuales se pueden acercar para que realmente te hagan un estudio y te digan qué es lo que más te convenga. Va a depender de la cantidad de dinero que tú requieras, el tipo de producto que te va a convenir utilizar. Me explico un poco mejor. Hay instituciones financieras que tienen a su vez créditos de remodelación. Un crédito de remodelación difiere un poco del crédito de liquidez en cuanto a que el crédito de liquidez sí vas a pagar un IVA sobre los intereses. Y un crédito de remodelación, como es sobre tu vivienda actual, pues no vas a pagar esa situación. La ventaja que tienen algunas instituciones que te prestan por remodelación es que no te piden un proyecto de obra y ni te van a hacer visitas oculares para que realmente ese dinero lo hayas inyectado en mejorar los pisos, cambiar los baños, cambiar cancelería de la vivienda, sino que también muchas personas ocupan ese dinero como un crédito de liquidez oculto. Entonces existe esa variable que yo creo que a veces se maneja más créditos de liquidez de lo que se prevé porque mucho está maquillado como un crédito de mejora de construcción, ¿no? Generalmente los créditos de remodelación no deben de superar el 30% del valor de la propiedad. Si tú requieres más, pues obviamente sí tendrías que acudir forzosamente a un crédito de liquidez. Entonces, en base a este estudio que te pueda acompañar un profesional, te va a ayudar a identificar cuál es el más adecuado para ti y las ventajas fiscales que también tienes, ¿no? Porque un crédito de remodelación, pues te va a permitir hacer la deducibilidad de ese crédito y como te decía, obviamente no pagas el tema de los intereses, del IVA sobre los intereses. Entonces ahí, pues obviamente es un dinero que te ahorras y la labor de cualquier broker que se digne de ser broker es
ofrecerte el producto que más te convenga en las mejores condiciones, ¿no? Entonces hay que poner toda la palestra de productos y opciones para que cada persona elija lo que más le convenga. Entonces, una vez terminado de hacer este estudio, realmente el trámite es muy sencillo. Eh, Generalmente se tiene que hacer un avalúo de tu propiedad para determinar Una el valor. pregunta, Juan. Cuando sale para un crédito de liquidez, ¿forzosamente tiene que ser la casa que vives o puede ser otra propiedad que tengas aunque no sea la casa en que vives? Mira, va a depender de la política de cada institución. Obviamente siempre prefieren que sea la propiedad en la que tú vives porque va a ser muy difícil que la dejes perder, pero hay algunas instituciones que sí te permiten que es la garantía la deje un familiar en línea directa, ¿no? Ya sean tus hijos o tus papás. O sea, yo creo que tendrías que ser muy mala onda con que, que se pierda la propiedad de mi mamá viejita, pero yo sigo manteniendo la mía, ¿no? No, o sea, entonces sí puedes poner la propiedad de otra persona siempre y cuando, cumpla con las políticas, perdón, con las políticas de la institución financiera, que generalmente sean familiares en línea directa. No les gusta a la general a los bancos que dejes viviendas de descanso, así como que, uy, voy a dejar la vivienda de Cuernavaca, no, porque ahí hay más riesgo de que la puedas dejar perder. Sí, por supuesto. Yo creo que sí hay criterios que la banca siempre vaya. La banca prefiere financiarte incluso para compra la casa donde vas a vivir que una casa de descanso. Sin embargo, sí es una opción de que hoy, como tú dices, hay diferentes instituciones y hay unos que por estar queriendo ganar mercado son un poco más audaces que otros. Entonces, la ventaja de llegar con un broker es que es un especialista que no es un solo producto. Un broker llego y me siento con un especialista y me dice, a ver, este producto que quieres de liquidez lo tienen estos bancos. El que te lo puede dar a ti por las características tuyas y de tu garantía es este y este y este. Y vamos a ver cuál es el que mejor embona. Es el que tiene los requerimientos que coinciden con lo que tú quieres y puedes, ¿no? Claro, claro, eso es lo principal. Y mira, ahorita estaba viendo aquí la información que tenemos hasta octubre en el último boletín de diciembre. Y el crédito de liquidez ha crecido un 4.7%, ¿no? Y como bien lo mencionas, esta tendencia se ha venido acelerando en los últimos meses. Sí, por supuesto. Digo, si estás subiendo el crédito al consumo, quiere decir que sí hay necesidad de la gente de un recurso adicional. Y ojo, muchas de las personas que teníamos cierto temor a la palabra hipoteca, pues somos personas que hemos vivido diferentes crisis y que tenemos esa pisotón en nuestra cultura financiera personal. Pero hoy tenemos muchos jóvenes, gente que no les ha tocado afortunadamente, no han tenido la desfortuna de vivir las crisis que hemos padecido en otro momento, que tienen una cultura financiera diferente, son ya muy buenos, entienden muy bien los productos. Además, después de esas malas experiencias que tuvimos hace años, hay que decir que la nueva generación de créditos hipotecarios son en pesos, están muy blindados para que te pueda hacer pedazos de inflación. Entonces, me parece que también de eso hay que hablar, ¿no? No solamente del producto de liquidez, sino de la calidad que hay en el diseño de esa hipoteca. Sí, justo, mira, realmente, como bien lo mencionas, la banca ha sido muy responsable en ofrecer productos atractivos, pero no riesgosos para el usuario. Lo último que quiere hacer los bancos es quedarse con las garantías. O sea, muchas veces la gente dice, uy, no, es que los bancos son usureros y se quieren quedar con mi casa, pero es que de verdad no les interesa quedarse con tu casa. Es casi te podría decir que de lo peor que les pueda pasar porque requiere mucho esfuerzo de administración poder mantener una casa y generalmente, como tú y yo lo sabemos, pues terminan malbaratándolas porque su negocio no es vender casas, no saben administrar ni vender casas. Entonces, realmente el negocio de los bancos es prestarte, cobrarte un interés correcto de acuerdo a las situaciones de cada país, y recuperar su dinero, ¿no? Porque el dinero generalmente pues, es de los ahorradores, generalmente, ¿no? No es de la banca, es de la gente que hace sus depósitos, y a ellos les tienen que devolver su dinero y obviamente darles un rendimiento atractivo. Y lo demás, pues es para cubrir los gastos operativos del mismo banco y un cachito de utilidad. Hay veces que la gente cree que toda la tasa de interés es como para ganancia de los bancos y eso no es verdad, ¿no? Entonces, la banca ha sido muy responsable en ofrecer productos cada vez más diversificados
pero de una forma muy responsable. Si hemos visto a raíz de la última crisis financiera que pasó la banca, creo que la banca mexicana es ejemplo a nivel mundial de una banca muy conservadora, muy tradicional, pero recordemos la solidez que mostró la banca mexicana en la última crisis financiera, donde muchos bancos quebraron y los bancos mexicanos se mantuvieron sólidos porque tuvieron criterios de otorgamiento de crédito muy prudentes. No, y la solidez que manifestaron en esta crisis de la pandemia, donde el año pasado tuvieron un crecimiento de doble dígito en monto de colocación de crédito hipotecario y al mismo tiempo, mientras crecían de esa forma tan impresionante en colocación, mantienen la cartera vencida en un rango de 3% o creo que incluso inferior. O sea, la banca está teniendo un gran resultado que, ojo, siempre que decimos que en materia de crédito la banca tiene un gran resultado, en realidad quien tiene un gran resultado es la sociedad que tiene acceso a créditos con buenas condiciones. A fin de cuentas, estos créditos que dio la banca, no me acuerdo, en número de operaciones, ¿cuántos créditos habrá otorgado la banca el año pasado? A ver, aquí tengo la data. Dio en número de créditos 122,000 créditos, cerrando el número. 122,000, estamos hablando de Por, prácticamente. pero mira, esas son cifras a octubre. Que es, te digo, el último boletín que tengo, que es el de diciembre de 2022. A octubre tenía 122,000 créditos por 235,000 millones de pesos. Yo creo que estaríamos cerrando en unos 175,000 millones ya en noviembre, diciembre. Yo calculo que entre 160 y 170,000 millones de pesos, perdón, entre 160 y 170,000 créditos los que estaríamos colocando. Es impresionante, impresionante, porque esos 160,000 créditos son 160,000 familias que tuvieron una solución eficiente, oportuna a un tema relacionado con vivienda, compra, remodelación, construcción, compra con ampliación, sustitución de pasivos, liquidez. Me parece que es un gran instrumento y me parece que estamos en el parteaguas de que la gente que lo entienda, insisto, o sea, a lo mejor ese ejemplo que tú diste de la franquicia es un magnífico ejemplo como muchas personas que dicen, híjole, es que quisiera empezar un negocio, pero no tengo cómo, y al mismo tiempo está pensando eso en su casa o está pensando eso mientras tiene 2 o 3 bienes raíces de buena calidad que le pueden, sin venderlos, le puede dar la garantía para tener el capital de trabajo, ¿no? El capital de trabajo con un plazo adecuado, porque en este momento, si tú quieres comprar esa franquicia de 600,000 pesos y te doy un crédito a 3 meses, te estoy reventando. En Claro. cambio, si te doy un crédito a 15 años con mensualidades, o como tú decías, de 12,000 pesos, me parece que es una gran oportunidad para este emprendedor y vaya, casi que son soluciones óptimas para este momento, ¿no? A mí lo que me gusta la de crédito de liquidez siempre ha sido consolidar deuda y capital de trabajo. Y obviamente hay mil y un destinos más. Ahora, para cerrar la plática, mi querido Juan, ¿cómo encontramos, cómo cualquier persona, qué tiene que decir, cómo tiene que encontrar a Creditaria y qué les dice cuando los encuentre, específicamente en función de un crédito de liquidez? Mira, pueden visitar nuestra página que es www.creditaria.com.mx. Es muy importante que le pongan el MX porque si no los va a mandar a Creditaria España España. y se van a encontrar un poco perdidos. Pero ahí viene todo nuestro directorio de oficinas que tenemos a lo largo y ancho del país. Trabajamos a nivel nacional y ahí pueden buscar la oficina que más les quede próxima a su lugar de trabajo o a su hogar. Ahí los pueden encontrar. O nos pueden buscar en redes sociales, que todas son Creditaria. Si le ponen ahí Creditaria, les va a salir todas nuestras redes sociales y ahí pueden encontrarnos. Lo más fácil es que vayan a nuestro portal oficial del corporativo, donde, como les mencionaba, tienen el directorio y pueden buscar por proximidad la oficina que más les agrade. Yo nada más sobre lo que comentabas, Horacio, para cerrar el tema de la banca. También hay que recordar, porque creo que tenemos que ser muy agradecidos, que cuando vino la crisis de salud por el tema de COVID, también la banca fue muy rápida en reaccionar y brindar apoyos para que la gente pudiera seguir haciendo pagos y no caer en estas moras que como sabemos, muchas personas perdieron su trabajo, algunas otras que tuvieron la fortuna de no perder su trabajo,
pues sí tuvieron que aceptar reducciones a sus ingresos, en algunos casos de forma importante, y la banca muy rápidamente reaccionó para tratar de hacer más llevadero el panorama a estas personas, ¿no? Entonces, eso creo que habla bien de los bancos y del compromiso que tienen con la sociedad, porque a veces se nos olvida y solamente vemos tasas de interés y decimos, uy, qué caro está esto. Pero también han salido a ayudar en muchos aspectos. Sí, Este, por supuesto. y por último, el tema de crédito de liquidez. Hay que recordar que un crédito de liquidez va a sustituir idealmente deuda de consumo, que la deuda de consumo se caracteriza por tasas altas de interés o más altas que las de un crédito hipotecario y por plazos más cortos. Y, por ejemplo, es como si tú me prestaras 1,200 pesos y me dijeras, me los tienes que pagar en un año. Y cada mes me pagas 100 pesos. Al lapso de un año, pues te voy a pagar los 1,200 pesos. Pero si tú me dijeras, ahora te voy a dar 2 años, pues en automático mis 100 pesos mensuales se van a ir a 50 pesos mensuales. Entonces va a ser más llevadero. Un crédito de liquidez tiene plazos hasta de 15 años para poderlos pagar. Entonces no es lo mismo que tengas que liquidar tu tarjeta en 4 años a que tengas todo un plazo mayor. Ahora, siempre la recomendación es utiliza el dinero prestado en el menor tiempo que te sea posible, porque te ahorras muchos intereses. Pero si lo necesitas ampliar y lo liquidas en 7, 10 años, pues padrísimo, porque no te ahogas, ¿no? Y yo creo que lamentablemente ahorita en este escenario de altas inflaciones, muchas veces lo que nosotros vemos desde la óptica de crédito hipotecario es cómo se han incrementado las tasas hipotecarias, que como bien lo mencionas, el impacto de las tasas de referencia ya en tasas hipotecarias ha sido mucho menor. Se ha ido de 9,2 a 9,8. Tal vez hacia cierres de año sí esté rozando el 10%, pero son menores a las tasas de referencia, que son lo que todo el mundo escucha. Y y sí es importante que la gente conozca todo el portafolio de opciones que tiene para que tenga su mejor patrimonio, ¿no? Sí, sí, la verdad es que hay que entender el sistema financiero como un sistema al servicio de la ciudad, de la ciudadanía, al servicio de las personas de la sociedad. Si lo entendemos así y lo sabemos manejar, lo que tú decías, si el hecho de que te den un crédito no quiere decir que te lo gastes todo y después pagues al interés a lo menso. Quiere decir que sí tienes ese colchón de poderlo usar y cada quien tiene que tener el conocimiento, la cultura financiera para aprender a utilizar eso. Digo, hoy que estamos hablando de créditos de capital de trabajo, evidentemente cualquier emprendedor podrá hacer estos números para entender qué monto de crédito le conviene, a qué plazo. Obviamente estos créditos de liquidez tienen la ventaja, como otros créditos hipotecarios, de que si alguien lo quiere prepagar, bienvenido. Tienes 15 años por aquello de que te quieras tener esa tranquilidad de que es capital de trabajo o es consolidar deuda. Pero si la suerte te sonríe y en 2 años lo liquidas, pues adelante, te ahorras una lana de intereses y ya tuviste la tranquilidad de que, vaya, qué bueno que lo puedes pagar en dos años, pero tienes 15 para tomar tu decisión, ¿no? Sí, claro, mira, trata de buscar la mensualidad, porque la mensualidad que contratas ya es obligatoria, que sea lo más bajo posible, pero si lo puedes prepagar antes, prepagarlo en cuanto te sea factible, ¿no? Muy bien, pues querido Juan Casuga, feliz año, muchísimas gracias por iniciar este año de consejos para las personas, este año de perspectivas para entender lo que está pasando y obviamente lo primero que tenemos que saber para considerar tomar una hipoteca es tener la tranquilidad de que alguien nos dé las perspectivas de saber qué puede pasar. Qué bueno que hay un crédito tan bueno, qué bueno que al mismo tiempo que estás presentando el crédito, estás hablando de la expectativa que hubo el año pasado con el crecimiento de tasas, que fue bastante manejable. Estás hablando de la tranquilidad que nos da, que no se ve tampoco que este año puede haber un exabrupto en las tasas. Entonces, estás dando información de calidad, estás dando confianza y a partir de ahí, ahora sí, ya la gente que reflexione, acuérdense que todo este espacio, incluso en Centro Urbano, que muy frecuentemente tenemos el gusto de tener a Juan Casuga, pues búsquenlo para que escuchen lo que él platica, es un gran conocedor, insisto, y en función de eso, pues obviamente podrán tomar buenas decisiones, podrán comprar una casa o podrán tomar su casa como fuente de apoyo para tener recursos para otras cosas. Juan Casuga, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Horacio, y lo mejor
para ti, para Centro Urbano, para toda tu audiencia, que tengan un 2023 lleno de bendiciones y de mucha salud. Abrazo fuerte y bueno, ustedes ya empezamos. 2023, Centro Urbano, ya saben, nos van a encontrar muchísima información, pero también muchos temas relacionados con vinculación y con hacer negocio. Quien tenga interés en tema como financiamiento, que tenga interés en tema de vinculación con las diferentes empresas que conforman esta industria, búsquenos. Aquí vamos a estar, vamos a tener en contenido y vamos a tener también en líneas directas para quien quiera. Vaya, ya vieron esto. Ahora, encuentren a Juan Casuga y si no, búsquenos y nosotros les ayudamos a encontrar. No somos un mero actor que soltamos información, sino buscamos ser un interlocutor entre la cadena de valor de esta industria y la sociedad. Aquí nos vemos. Gracias, Juan. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.